Eh, Muy buenas noches desde la parte norte de Bogotá, en un convento de religiosas oblatas que se dedican a la atención de sacerdotes. Bueno, aquí estamos agradecidos con Dios y con ustedes que pudieron cambiar. Yo viajaba ayer y la verdad es que no hubiera podido porque siempre en eso hay retrasos. Aunque veo que hay apenas 35 personas, pero bueno, que hemos podido conectarnos hoy. Padre, Bienvenidos, estamos, ¿sí? padre, perdón, ¿Sí? voy a silenciarlo un momento y vuelve a abrir el micrófono. Es que voy a silenciar a los compañeros. Entonces, usted vuelve a abrir el micrófono, por favor. Gracias, padre. Sí, estamos tratando el tema de la teología de la parroquia. Estamos con el tema de los niveles de iglesia. No podemos olvidar que el único nivel de iglesia es la iglesia particular o la diócesis. La próxima semana vamos a ver el tema de la diocesaneidad, que está muy interesante. La diocesaneidad sería como el valor fundamental de la teología de la parroquia. Entonces, como si fuera esto una columna vertebral, sostiene todos los niveles de iglesia como centro de evangelización. Por excelencia, desde hace muchos siglos, la parroquia siendo un nivel de impulso misionero. Hoy se habla mucho de impulso misionero. ¿Por qué impulso misionero? Porque estamos en una etapa de reevangelización. Aunque nos cueste mucho entender, hoy tenemos que reevangelizarnos. Reevangelizar a los presbíteros, reevangelizar a los obispos, reevangelizar a todos los bautizados. Porque, digamos, a través del tiempo, los bautizados, digamos, hemos caído en un letargo, de tal manera que nada más es por tradición. Hay algunos movimientos apostólicos que habría que recuperarlos. En su mayoría han ayudado a que ese letargo que hemos caído del cristianismo, que a través del impulso misionero del documento de Aparecida hemos llamado discípulos misioneros. Entonces, el discípulo misionero en la parroquia adquiere una función muy especial. Los bautizados tienen la tarea de llevar adelante el ministerio apostólico de la evangelización. Pues claro que hay que hacerlo en comunión. Eso no se puede obviar. Es así, pero eso no significa aplacar. Por eso los consejos de asuntos económicos, por eso los consejos de pastoral, por eso los catequistas como ministerio, no ordenado, pero ministerio. Porque esencialmente vemos cómo los catequistas, los ministros extraordinarios de Sagrada Comunión, los lectores, la infancia misionera, los coros, los encargados de capilla, los predicadores, son personas que están impulsando la fe desde la parroquia. Pero al ser una comunidad masificada, tal vez esa es la dificultad, que viene a romper las comunidades eclesiales de base. Esa, digamos, despersonalización es lo que rompe la evangelización, esa despersonalización. Hay muchas experiencias. Teníamos que sentarnos a escuchar muchas experiencias que hacen que las comunidades vibren de fe. Y tenemos que continuar en esa reevangelización.
Entonces las comunidades eclesiales base, la diaconía y la familia evangelizada y evangelizadora ejerciendo un papel muy importante, los grupos apostólicos para reavivar a aquellos que van a tener más conciencia de su fe. Y desde luego el trabajo que todos tenemos que ejercer, que es el tema de la solidaridad o las comunidades tienen que convertirse en comunidades samaritanas. Comunidad samaritana que tienda la mano, no solo pronunciando el evangelio, sino solidarizándose con los más pobres y los más necesitados. De esta manera, hemos llegado a las comunidades eclesiales de base, le hemos dedicado tiempo. ¿Por qué le hemos dedicado tiempo? Porque, digamos, los que están participando esencialmente son de comunidades eclesiales de base y estamos aprovechando la teología de la parroquia para dar mayor información teológica sobre las comunidades eclesiales de base que hoy esperemos terminar. Entonces, ¿qué se entiende por una comunidad eclesial de base? Es una comunidad de vida cristiana. Eso es importante recuperar. Ante una sociedad narcisista y autorreferencial, es necesario, aunque no sea una comunidad eclesial de base, seguir fortaleciendo, por favor, las experiencias comunitarias misioneras. Aunque en principio no toda comunidad es comunidad eclesial de base, es necesario ir creando esas nuevas experiencias. Por más fracasos que hayan, por más dificultades que hayan, continúen fortaleciendo la experiencia de la vida comunitaria. Asóciense a una parroquia, asóciense a alguna institución católica, busquen el diálogo con los párrocos, busquen el diálogo con el obispo, pero trabajemos formando comunidades de vida cristiana, con unos elementos que es el conocimiento, compartir la vida, celebrar la fe y la ayuda mutua para vivir en el compromiso de la construcción del reino de los cielos. Esos 4 elementos: conocerse, compartir, celebrar y la ayuda mutua, sería lo que le da fuerza a una comunidad de vida cristiana. Entonces, es importante reconocer que la iglesia a través del tiempo es santa y pecadora, es duro. Por ejemplo, ahora hace unos días me comentaban una familia muy buena, muy católica, que sus hijos no quieren bautizar a sus hijos, a los nietos de esta familia, porque por los pecados de los sacerdotes. Claro que eso duele mucho escuchar eso, que no les sigan insistiendo porque ellos no van a bautizar, pero es injusto porque ciertamente hay algunos sacerdotes que han fallado fuertemente, pero eso no quita que se globalice la experiencia de maltrato a toda la iglesia. La iglesia es santa y también algunos de sus miembros somos pecadores, pero la iglesia va caminando hacia nuevas formas de organización, se va acomodando a las diferentes culturas para la idea fundamental del nivel de iglesia, no solo es estructura, es que nos ayuden a interiorizar los valores evangélicos, que no nos quedemos en la exclusividad del sacramento. Los animadores, los fieles cristianos que forman parte de las pequeñas comunidades eclesiales de base o de otras experiencias, lo que buscan es que nosotros podamos hacer nuestro los valores evangélicos, respondiendo a las diferentes
impulsos del Espíritu Santo que nos ayudan a vivir la fe. Entonces, las comunidades eclesiales de base tienen la tarea, atención, y tienen la misión de reproducir lo que yo llamo estrategia pastoral de la iglesia primitiva. Hay una estrategia pastoral, no muy consciente, por cierto, sino que nace de la acción del Espíritu Santo. Ellas querían ser, digamos, las comunidades eclesiales de base en América Latina quieren ser comunidades cristianas que puedan vivir los elementos de los hechos de los apóstoles. ¿Cuáles elementos? Acudían asiduamente a la enseñanza. Este elemento es fundamental de los apóstoles. Acudían en más que catequesis. Es a escuchar la experiencia de lo que habían vivido con Jesús. ¡Qué hermosa experiencia! Y hoy por eso tenemos nosotros que escuchar las predicaciones de la palabra de Dios. Cuando digo escuchar, es fuera de la Eucaristía. Eso es importante. Cuando una pequeña comunidad eclesial de base, cuando un grupo apostólico en comunidad se reúnen, debe escuchar la experiencia de fe. Debe escuchar lo que los apóstoles experimentaron. Es que es más que cumplir con la Eucaristía. He insistido más de una vez de que es necesario desacramentalizar el querigma. Es predicación de la palabra. Algunos dicen, pero eso es casi como hacernos protestantes. No, señores, porque, digamos, la riqueza de la vida eclesiástica, predicación de la palabra, celebración de los sacramentos, experiencias de retiro, experiencias sanadoras, evangelización, servicio a los pobres. Es una riqueza majestuosa que tiene la vida eclesial. Es escuchar. Por eso la carta a los romanos, que la fe viene de la escucha de la palabra de Dios. También tenemos que fortalecer la convivencia, desde luego la fracción del pan, la Eucaristía y la oración. Hay unas experiencias de oración extraordinaria. Lástima que yo veo como que ha bajado un poquito los grupos de oración del padre Ignacio Larrañaga, pero estos grupos de oración ayudaban muchísimo la renovación carismática, los grupos de oración y los profetas, que no solo es Monseñor Romero, los grandes profetas catequistas de América Latina. Entonces, y además de lo que dice los Hechos de los Apóstoles 2, los creyentes vivían unidos en la comunión, vivían unidos, compartían todo cuanto tenía, vendían sus bienes y sus propiedades, lo repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba, que es más que el diezmo. No es solo el diezmo, es estar pendiente, y ahí le quedamos debiendo nosotros. Tenemos que hacer una introspección. En realidad nosotros estamos muy enraizados en los bienes materiales. Una persona me dice, padre, tengo un problema con mamá porque nos va a dejar sin herencia. Pertenece a no sé qué cosa y ella quiere vender todo y regalarlo a los pobres. Ahora vamos a ser nosotros unos pobres más porque nos va a desheredar. Bueno, yo no sé si es la interpretación adecuada, repartir todo y dejar a los hijos empobrecidos. Nada más, yo no creo que tengan mucho, pero es estar pendiente de las necesidades básicas de los hermanos. Eso lo habíamos
visto la última vez. La multitud de los fieles tenían, qué hermoso eso, un solo corazón. ¿Cómo podemos ayudar para que nuestras parroquias, diaconías, comunidades cristianas de base, las familias tengamos un solo corazón, una sola alma? Que estar pendiente de las necesidades, qué significa hoy en el año 2021 tener todo en común en una sociedad encapitalizada. Y además dice, Dios confirmaba con su poder el testimonio de los apóstoles. ¿Cuánto tenemos que orar por los sacerdotes, por los obispos, para que su ejemplo, que estamos en tiempo de aguas turbias respecto a la resurrección del Señor Jesús? Daban testimonio de que ellos habían sido testigos de la resurrección. Hay algo, vean qué hermoso, son las comunidades pequeñas, no había entre ellos ningún necesitado. ¿Qué significaría eso para nosotros hoy? Para no quedarnos solo en la palabra. ¿Qué significa que entre ellos no había ningún necesitado? Porque todo lo tenían campos, y todo lo que tenían campos, casa, lo vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, quienes repartían a cada uno según sus necesidades. Estamos en otros tiempos, pero tenemos que, cuestionar cómo interpretar esto, aunque nos duela. ¿Cómo lo podemos interpretar? Todo lo que estamos de acuerdo, predicación y todo, pero cómo tener una casa, venderla, y ahora me quedo sin casa, cómo hacer un negocio. ¿Qué significa eso? Porque hay que tener cuidado a ver qué es lo que nos define el Espíritu Santo. Porque para nosotros los cristianos hoy en el año 2021, el asunto económico es fundamental. El Concilio Vaticano II aparece como aquello que impulsa de la Lumen Gentium a Henry de Lubac, a Chenú, a Congar, que son los grandes teólogos que 25 años antes del Concilio Vaticano II ya están construyendo e interpretando una nueva forma de ser iglesia. Quiero decir que Chenú, Congar, Henry de Lubac tuvieron que pasar hasta por el rechazo de la jerarquía romana para poder abrirse paso. 25 años en silencio, hasta que Juan 23, 1959 los llama y son los padres de la nueva eclesiología presente en Lumen Gentium. Hubo sangre, hubo dolor. A la iglesia hay que presionarla, a la iglesia hay que exigirle, a la iglesia institucional. No hay que pelear, no hay que mandar a matarlos, es eso. Hay que presionar, hay que ir hacia adelante, hay que estar convencido de la fe, porque digámoslo así, a veces hacen depender grave la vida apostólica de la decisión en una comunidad de 50,000 personas, 20,000, 10,000, 5,000 de una persona. Eso es irracional. Eso no es posible. La Lumen Gentium plantea que es una comunidad que explota misioneramente. Tenemos que aprovechar lo que ha pasado en Europa. En Europa era una pastoral clerical. Francia derrotada, Italia ahí va, España totalmente derrotada. Los países tradicionalmente católicos, el único que se sostiene ahí es Polonia, pero va de capa caída. En los países donde está la iglesia ortodoxa es donde más estabilidad hay. Pero Europa central, de los países como Suiza, católicos o Irlanda, totalmente fracasó. ¿Por qué? Porque todo estaba, óiganlo bien, no aprendemos en manos de los presbíteros.
Ya hemos hablado de eso, ya es cansado hablar de eso, pero es que no ha calado en la nueva versión de la eclesiología del concilio. No es un pleito de entre bautizados y ministerio ordenado. Ese no es el problema. Es que la misión de la iglesia le corresponde a todos los bautizados. Como dice la Gaudium et Spes. La iglesia, pueblo de Dios, avanza con toda la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo y su razón de ser es actuar como fermento. Fermento. No es solo celebrar los sacramentos, es actuar como fermento y alma de la sociedad. En una comunidad donde se insiste en el cleros, creo que vamos mal, porque la idea es que si es fermento, todos los bautizados sean fermento y alma en la sociedad del modo de ser cristianos. Entonces las comunidades eclesiales de base surgen y se desarrollan en el interior de la iglesia, permaneciendo solidarias con su vida, alimentadas con las enseñanzas y unidos a los pastores. Las comunidades eclesiales de base nacen de vivir todavía con más intensidad la vida de la iglesia, con más empuje, con más sentido de pertenencia, en la cual en los momentos donde hay más masificación se necesita más la cohesión y el sentido de pertenencia que dan las pequeñas comunidades de base. Entonces, de esta manera generar espacios de comunidad donde la lucha por la justicia, la fraternidad, la promoción humana, el número 58 de la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI es fundamental. Ese espíritu no es un espíritu negativo, crítico, es el alma de poner evangelio en medio de un mundo que pelea, que se agarra, que casi es guerrillero, sino en un mundo donde hay deshumanización, poner el alma de la humanización y la personalización en un mundo despersonalizado, cuando sabemos que las personas no valen mucho. De esta manera, las comunidades eclesiales de base son puntos de partida en la construcción de una nueva sociedad, pero tiene que haber todas esas características. Son focos de liberación, motor de liberación y de desarrollo, expresión de amor preferente de la iglesia por el pueblo sencillo. Las comunidades eclesiales de base, dice, explicita la vocación de comunión con Dios y con los hermanos. Esa es su espiritualidad. Dice, ofrecen posibilidad concreta de participación en la tarea eclesial y en el compromiso transformador del mundo. Ahí debe haber más fuerza. Las comunidades eclesiales de base expresa, valora y purifica la religiosidad popular. Ya lo habíamos dicho la semana pasada. Son esperanza de la iglesia y el resurgimiento de la labor de todos los bautizados. Las comunidades eclesiales de base, dice el documento de Puebla, son comunidades de fe, esperanza y caridad, son las virtudes teologales, donde la palabra es el corazón, el compromiso, las manos que se juntan, donde se hace presente la misión de la iglesia. La comunidad eclesial de base, de esta manera, es un nuevo modelo eclesial. A mí me llama la atención esto de la sinodalidad. Hay que tener cuidado. Ya se los he advertido. Que no nos metan 10 con hueco. La sinodalidad no es ponernos a contestar preguntas.
no es que nos revisen la tarea. La sinodalidad es el compromiso de juntos, pueblo de Dios, sin ninguna división, de buscar los caminos. Hay que tener cuidado con lo que está pasando con el concepto de sinodalidad. Donde más se vive la sinodalidad es en la comunidad eclesial de base. Porque es un nuevo modelo eclesial. Es el espíritu que provoca a los bautizados en el nivel más humilde, más pequeño y más vital. Porque es comunidad. Porque es un pequeño grupo, comunión de muchas comunidades. Cuanto más comunidad, mayor fuerza, pero es comunidad. Cuanto más fuerte y nítida es la identidad eclesial de la comunidad eclesial de base, es una comunidad eclesial donde su dinamismo es desde la fe. Es eclesial porque son experiencias de fe de bautizados, por eso es eclesial. Y cuando hablamos de base, porque nos referimos a la base humana, social, étnica, política, religiosa. Es el pueblo creyente humilde que se organiza desde la fe. Las comunidades eclesiales de base, la iglesia que nace de la fe de los más sencillos. Hay comunidad eclesial de base cuando hay identidad eclesial de tipo comunitario inserto en la base de la comunidad. A mí me han escrito personas, Marilyn, fueron varias, que a mí me asombraron lo que puede hacer, pero no es la voz como yo lo estoy haciendo ahora. No es la voz, es el compromiso de los cristianos que ponen a funcionar como fermento a la comunidad. No es solo darse golpes en el pecho, es estar atentos para resguardar la vida humana, no solo en contra del aborto, que debe ser, pero hoy que hay tanta inseguridad, ¿cuánto dinamismo podemos gestar? ¿Cuánto dinamismo de compromiso? Me estaban diciendo en la villa de un muchacho que se le desarrolló una enfermedad y la comunidad se reunió, una cosa tan sencilla, para hacer un bingo el domingo, para comprarle un sillón reclinable. Gente muy pobre. Ahí estaba mucha gente de la villa, en la parroquia de Sardinal, al pie del cañón, buscando premios, ayudando en el bingo. Esa presencia, a mí me llama la atención que ahora todo, inclusive nosotros, es toda la preocupación por la iglesia. Aunque tengo que indicar que podemos ayudar con amor al enfermo. Yo sé que las parroquias están en problemas, pero no podemos en medio de la pandemia olvidarnos de los pobres, de los enfermos, de las personas que están sufriendo, aunque sea aportar alimentos. Algo podemos hacer. La Eucaristía nos debe de impulsar y ahí deben de llevar la batuta las comunidades eclesiales. Sin uno de esos tres elementos, comunidad eclesial de base, desaparecen las comunidades o tienden a decaer o a desaparecer. Voy a insistir en el término comunidad. Se denomina comunidad porque está formada por grupos homogéneos y fraternos. Entre ellos se da ayuda mutua y solidaridad. La convivencia es profunda y estable, convivencia profunda y estable. Hay participación plena de todos en la reflexión y el compromiso. Existe sentido de pertenencia al grupo, corresponsabilidad y crecimiento personal. Aquí hago una
Antonio Cañizares, una pequeña pausa para leer lo que dice este obispo. La construcción de una sociedad en paz comienza por la comunidad familiar. Si usted quiere ponerle ahí comunidad eclesial de base, donde se ha de vivir la primera y la fundamental, imprescindible experiencia de paz. Las comunidades eclesiales de base son fundamentalmente luchas por experiencia de paz. Si quiere la paz, construye la familia sobre la base del respeto profundo de la vida y de la dignidad del ser humano. Es comunidad porque viven todos profundamente encarnados en su propia realidad, en lo que pasa en el pueblo, en la comunidad, entre los vecinos. Estar atentos hoy, especialmente en las zonas urbanas, tanta cosa, tanta complejidad, haciendo un frente común ante los problemas y asumiendo solidariamente las tareas que el grupo selecciona. Se siente estrechamente unido ya que todos sufren parecidos problemas, usan el mismo lenguaje, alientan idénticos ideales y asumen los compromisos. Es comunidad eclesial de base porque se da el mínimo de estructura con el máximo de interrelación personal, el mínimo de verticalidad y de dirección con el máximo de participación e igualdad sinodal. Recuerde que mucho de la iglesia, y eso no es negativo porque a veces la teología pastoral pudiera parecer algo así como muy negativa. No, es que es reflexiva. Entonces, muchas de las estructuras, no lo llevemos esas estructuras, llamémoslas patriarcales, a la vida de la comunidad eclesial de base. Porque la teología pastoral antigua, antes del Concilio Vaticano II, se basaba en las diferencias, en fortalecer las diferencias. Y entre esas curas religiosas, misioneros, clero, obispos, o sea, las diferencias. Y eso ya pasó. Lumen Gentium ya da otra dirección. ¿Cuál es la diferencia entre comunidad y grupo? El grupo es transitorio, excesivamente homogéneo, cerrado. Las comunidades eclesiales de base no son cerradas. Hay un flujo, tiene que haber un flujo y muy uniforme. En cambio, la comunidad es más permanente, buscando dar respuesta global a los desafíos de la vida, integrando a la diversidad de personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. La comunidad es pluralista, la homogeneidad viene dada en cuanto a todos tienen metas e intereses comunes. Es eclesial, recordámoslo otra vez, es una sociológica de base, psicológica y teológica. Cuando hablamos es que una comunidad eclesial es una comunidad teológica, es una comunidad creyente, es una comunidad que promueve la visión de la fe desde la cultura. El principio y la motivación básica de las comunidades eclesiales es la fe en Cristo y el deseo de vivir plenamente el mandamiento nuevo. San Juan Pablo II dijo poco, muy poco de las comunidades eclesiales de base. Aquí voy a recoger. En algún momento dijo, entre las dimensiones de las comunidades eclesiales de base, creo conveniente llamar la atención en aquellos que más profundamente las definen y sin la cual se perdería su identidad. La eclesialidad, o sea, mirar desde la fe, porque pueden haber comunidades de base, no creyentes. Ser eclesiales es su marca original. Actuar desde la fe cristiana. Eso es, por eso es eclesial. La base es a la que se refiere es nítidamente eclesial y no meramente sociológica u otra.
Esa eclesialidad se concretiza en una sincera y leal vinculación de los legítimos pastores y una fiel adhesión a los objetivos de la Iglesia Universal. Esta apertura evitará toda tentación de sectarismo. Bueno, eso no ha sido problemas en Costa Rica, pero en Brasil, y en Colombia y en otros países ha habido esa dificultad. La CEPS es muy importante que la iglesia bajo la expresión, en la iglesia la misma bajo la expresión más popular y celular, donde se da un máximo de convivencia de la fe, donde por un lado se reproduce y actualiza la estrategia evangelizadora de la iglesia primitiva y por otro se da una respuesta a los problemas socioeconómicos de nuestro tiempo, de acuerdo con los signos de los tiempos que indican el paso liberador de Dios en los acontecimientos de cada día. Las comunidades eclesiales de base es, por lo tanto, una microestructura eclesial. Es la iglesia misma en su mejor expresión de fermento profético. Su característica de eclesial dimensiona tanto las posibilidades como las dimensiones. Las comunidades eclesiales de base son el núcleo fundamental de la iglesia, inmersa en la misma base, respondiendo evangélicamente a los problemas. Es una educación de la fe, es una pedagogía de la fe, denunciando la injusticia, desarrollando una labor concientizadora, anunciando y proclamando nuevos valores, criticando la mentalidad consumista de nuestro tiempo y construyendo un hombre nuevo dentro de una nueva sociedad. ¿Por qué son de base? Porque las comunidades mayoritariamente están constituidas por las bases socioeconómicas de nuestra sociedad: pobres, marginados, desocupados, los sin instrucción, los sencillos, los humildes. También ellos son la base de la iglesia, aunque no son la exclusividad. Pero, digamos, son de base porque no están en las estructuras de poder. Son de base porque son las comunidades de base, son un signo de una expresión de protesta frente al autoritarismo y el monopolio clerical, al verticalismo, al elitismo, a la excesiva institucionalización de la iglesia. Un día de estos el Papa estaba reaccionando frente a la burocratización de la pastoral, que es muy grave esa expresión del Papa. Son igualmente una protesta viviente en contra de la función legitimadora de la iglesia para con un orden social económicamente injusto. Es de base porque la base es la parte de la sociedad que no tiene acceso al poder político, al poder económico, al tener económico y al saber científico, porque es continuamente privada de esas posibilidades a través de la dominación política, cultural y la explotación económica. Porque se caracteriza globalmente a la base, es el hecho de haber sido históricamente despojada de su propio futuro, manteniéndola en condición de objeto para que todos puedan autorrealizarse en la propia historia. Pero Cristo se encarnó en la base y anuncia su buena noticia preferentemente para la base. Toda auténtica transformación viene desde la base y no desde el poder. Los tres momentos de la evangelización: el área de la fe, el área de lo humano y el área de las realidades temporales. No se le olvide esto, los tres momentos que tiene que estar presente en las comunidades eclesiales de base es el área de la fe, el área de lo humano y estar inserto en las realidades temporales. El área de lo humano implica relaciones de amistad y fraternidad en el grupo, ayuda mutua, solidaria entre todos. Son los nuevos valores contraculturales, desarrollo de la personalidad y participación plena. El área de la fe implica conocimiento y reflexión sobre la palabra de Dios leída
desde el pueblo de Dios. Vivir el mandato del amor de Cristo, celebrar la fe, dar razón de la esperanza, ser fermento profético, no negativo, fermento profético, o sea, ir adelante con la bandera de la paz, de la justicia, del diálogo, de la comprensión, de aportar nuevas sociedades, denunciar la injusticia, anunciar y trabajar en la construcción de un mundo nuevo. Y el área de las realidades temporales, las comunidades eclesiales de base están dentro del mundo y quieren ser servidoras del mundo. Se sienten interpeladas por la historia, por los acontecimientos. Tratan de analizar la realidad y responder a sus desafíos. Quieren ser factor de promoción humana, de desarrollo y liberación integral. Las CEF se comprometen en la transformación del mundo, denuncian los antivalores, están atentos a las dificultades más profundas y hondas de sus hermanos. Resumiendo, las comunidades eclesiales de base es una comunidad de personas en camino que comparten la vida, la fe y el compromiso. Los elementos constitutivos, veamos 3: mantener e intensificar en el grupo relaciones de amistad, de apoyo mutuo, de solidaridad, de fraternidad y de perdón. Tener fe en Jesucristo Salvador, querer profundizar la fe en Cristo Salvador junto con la amistad. Se comparte también la fe y se le renueva y fortalece la fe. Hay que comprometerse con un mundo en el que se vive. Ese compromiso se comparte, se intensifica y se evalúa en la comunidad eclesial de base, con el fin de llegar progresivamente a una acción cada vez más solidaria, más consciente y más eficaz. Hay algunas preguntas que yo quiero dejar para su trabajo personal. ¿En el grupo en el que participo es una comunidad eclesial de base o no? ¿Por qué? ¿Toda asociación religiosa es una comunidad eclesial de base? ¿Por qué no? ¿En qué se diferencia un grupo a una comunidad? Los pobres han sido generalmente en la iglesia objeto de evangelización, de atención sacramental, de caridad. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que los pobres participan en la CEF como sujetos? Esas 4 preguntas son importantes. Es necesario algunos elementos en el visibilizar 2 o más elementos. Como fermento y alma de la sociedad están las comunidades eclesiales de base dispuestas. Es necesario que las comunidades eclesiales de base estén presentes, uniendo la fe con la realidad. No es ser negativos, es ser propositivos, inclusive la dimensión política. Es importante estar atento no solo al nivel de pecado, al amor o al desamor, a la oración, al perdón, a la Eucaristía, sino también a las formas que la sociedad se utiliza para relacionarse. El otro elemento que lo plantea la Gaudium et Spes número 40, las comunidades eclesiales de base quieren hacer realidad la visión evangélica y luminosa que nos da el Concilio Vaticano II de lo que es la iglesia. Así dice: la iglesia avanza con toda la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo y su razón de ser es actuar como fermento y alma de la sociedad. El concilio busca superar todos los dualismos y dicotomías. La iglesia es distinta, pero no separada del mundo. Participa en los procesos históricos desde dentro de la sociedad, aún en una visión distinta, que le es propia, como es la fe. Nuestro aporte no pretende competir con los intentos de solución de otros organismos. Nuestro propósito como creyentes es alentar esfuerzos, acelerar realizaciones, ahondar el contenido de ellas, penetrar todo el proceso de cambio con los valores evangélicos.
Y nada más, momento final, porque ya la próxima semana hablaríamos de la diocesanidad, cómo iniciar una comunidad eclesial de base. Primero, recordar es la unidad en la diversidad. Existen diferentes maneras y situaciones desde las cuales pueden hacer una comunidad eclesial de base. Usted puede ser la inspiración con el Espíritu Santo de que nazca pronto una nueva comunidad eclesial de base donde se vivan los valores evangélicos. Puede ser que nazca como iniciativa de personas vinculadas a organizaciones cristianas de apostolados. Otro por intermedio de grupos bíblicos. Otros surgen por iniciativa de algún sacerdote, religiosa o bautizado. No pocas CEPs han nacido al impulso de personas con grandes inquietudes sociales que buscan dar a su compromiso una dimensión cristiana. Y todos deberíamos de apoyar para que en nuestras parroquias existan pequeñas comunidades eclesiales de base, 2, 3, 4, no es masificarlas. Algunas CEPs están integradas por grupos muy heterogéneos, mujeres, hombres, jóvenes, obreros, sirvientas, amas de casa, personas de clase media. Esto de sirvientas es porque lo tomé directamente de un documento de la iglesia. No quise quitarla, pero empleadas domésticas. Pero lo anoté así porque así se plantea. Lo importante es que todos sus integrantes tengan claro desde un principio cuál es el objetivo principal de una CEP. Sigue el documento. Compartir su vida y su fe, escuchar juntos al Dios que nos habla, comprometernos con nuestros hermanos, sobre todo los más pobres. ¿Cuáles son los criterios para iniciar la experiencia? Atención, no resulta la experiencia de cristiandad como una misión. Eso es fundamental. No es que estemos en contra de misiones, pero ahí no es muy adecuado iniciar las experiencias de las comunidades. Querer ser comunidad de hermanos. ¿Cómo se inicia? Que yo quiero ser comunidad de hermanos. En la comunidad se comparte la vida y la fe, promoviendo un verdadero espíritu de igualdad. Para ello debe darse. Por eso el Papa decía, nuestras sociedades hablan de libertad, de igualdad y les ha faltado hablar de fraternidad. Hay 5 elementos. Generar un sentido de pertenencia al grupo comunitario, sentirnos corresponsables de la marcha de la pequeña comunidad, tener el valor de la solidaridad y la ayuda mutua, tener la alegría fraterna y de ideales y compromisos idénticos. De esta manera estamos llegando al final de este día y de las 3 momentos de encuentro, que serían esencialmente 3 horas. ¿Cuáles son los requisitos para permanecer fieles en medio de las dificultades? Vivir la fe en Jesucristo, responder al llamado que el Señor nos hace a vivir como comunidad de creyentes en el resucitado, una fe puesta en la palabra de Dios, compartir con nuestros hermanos, especialmente momentos de oración, ya que según el documento que estoy siguiendo, la verdadera oración nace de la vida. Esta debe ser creativa por medio de formulaciones espontáneas, de canto, de símbolos, de gestos externos. Dios nos pone el rostro de los hermanos para que llevemos adelante la oración y levantar nuestros brazos para levantar a nuestro hermano que está caído no solo en el pecado, sino en condiciones infrahumanas. Es necesario analizar la realidad, dejarnos interpretar por la historia, saber que los seres humanos tienen derecho a vivir dignamente
y denunciar los antivalores de nuestra sociedad que pueden estar también metidos en la iglesia. Hay que cuestionar por qué no surgen las comunidades eclesiales de base en tu ambiente, en tu parroquia, en tu diaconía. ¿Por qué? No voy a decir que por la pandemia, porque ahora fíjese que esta reflexión que estamos teniendo todas las semanas, era imposible trasladarnos toda la semana al Centro Diocesano de Pastoral. Entonces así podemos nosotros invitar a algunos hermanos a compartir la fe por Zoom. ¿Por qué no surgen las comunidades? ¿Cuáles son las razones que da la gente para no participar? Eso hay muchas razones. Pero es lento, es una conciencia lenta. A veces empieza por la amistad. Invito a un amigo, al otro amigo, al otro amigo. ¿Qué podríamos hacer para que nazcan y desarrollen las comunidades eclesiales de base en nuestra parroquia? Creo que es importante esta pregunta número 3. El método y la pedagogía de la CEPS son comunidades que buscan esencialmente que se cristalice el envío de la comunidad eclesial de base, de la tarea evangelizadora, donde la palabra de Dios es una tarea fundamental y la comunión con el obispo es esencial. Las comunidades eclesial de base procuran una vida más evangélica y lo que buscan es crear una nueva manera de relación, ir creando una pedagogía de la fe donde podamos nosotros destruir las raíces egoístas de nuestra sociedad, donde Dios, la oración, el compromiso, la atención a los pobres y la transformación de la sociedad es como la tarea más importante. Este número de redentores misio, que es todo lo que he propuesto de aquí para atrás, en el número 51 es muy importante. Es importante recordar la formación como lo están haciendo en Alajuela de los miembros. Es necesario también tener que las comunidades eclesiales de base forman parte de una parroquia y permanece unida a todas las experiencias de evangelización. Es importante pedir que los obispos definan su tarea de apoyo a las comunidades eclesiales de base. Es importante que la iglesia, especialmente de los más desheredados, desarrollen una presencia y una palabra en la vida comunitaria. El nivel de la iglesia, de las comunidades eclesiales de base, tiene que recordar que esencialmente es ponerse en camino hacia lo que significa la presencia de la iglesia en el mundo actual. Nos quedaría un poquito el nivel de las comunidades, perdón, de las familias evangelizadas y evangelizadoras, pero vamos a dejarlo hasta acá. Voy a ver si esta parte se la dejo como tarea, que sería el nivel de la iglesia, las familias evangelizadas y evangelizadoras. Lo he hecho un poco rápido porque en realidad en algún momento siento que se repite, digamos, creo que es suficiente. Entonces voy a ver si ahora mismo yo le paso toda esta presentación a Hernán para que se las haga llegar, y este último nivel de iglesia vamos a pedirlo que lo estudien porque es pequeño y para seguir y avanzar dejando los niveles de iglesia ahí y poder empezar la próxima semana, porque ya nos quedan apenas 4
si no me equivoco, 4 lunes. Entonces yo quisiera dar como un paso más sobre el tema de la diocesaneidad y otros temas que a mí me parece que también son muy importantes. Les agradezco muchísimo su participación en el día de hoy y yo creo que es suficientemente. A veces creo que se vuelve reiterativo, pero vale la pena. Es un documento que de la iglesia brasileña que es traducido, que es el que he utilizado para dar este final. Vamos a continuar la próxima semana con el tema de la diocesaneidad. Y estas preguntas que yo planteaba al final creo que son muy dicientes para analizar por qué las comunidades eclesiales están como paralizadas. Tenemos que felicitar a muchos animadores de pequeñas comunidades eclesiales de base que están vivos y están fervorosos en construir la comunidad de fe, que en realidad no son masivas, son comunidades que se expresan a través de un camino que es un camino de dolor, de sacrificio, pero es construir una nueva forma de vivir la iglesia. La próxima semana sobre el tema de la diocesaneidad. Padre, muchas gracias. No sé, no hay ninguna consulta en el chat. No sé si alguien tiene alguna consulta. Voy a silenciar un momento. Pueden abrir el micrófono, por favor. Si alguien gusta abrir el micrófono y hacer la pregunta, pues con mucho gusto. Les recuerdo que la próxima semana es el lunes. Si Dios quiere, sí, señor. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Padre, yo solo tengo una. O sea, la idea fundamental, o dijo usted, el fundamento de la CEPS es la sinodalidad. O sea, escucharnos y caminar juntos y tratar de cambiar, ¿verdad? Es que podemos verlo como se está presentando ahora para el sínodo eclesial, el sínodo latinoamericano, como usted lo decía, tal vez son como algunas preguntas, pero un poco es como poder caminar juntos en tomar decisiones. La diócesis de Alajuela, como señor Barquero, se adelantó 30 años a esta experiencia. No era tanto una serie de preguntas para responder, sino toda la comunidad que se expresó a veces en filiales, en aquel momento, hoy diaconías, parroquia y diócesis, donde los miembros eran elegidos para representar la comunidad y volvían a la comunidad. Entonces la diocesaneidad nace en las comunidades eclesiales de base. Sí, señor. Pero creo que por quedar bien en Roma y llevar un montón de documentos, creo que se están paseando en la olla de leche. Porque es una recolección de datos. Es como, y eso no es la sinodalidad. Tenemos que invitar al padre Jonathan. Oiga usted, el padre Jonathan Rojas Bogantes, su tesis es sobre la sinodalidad. Y el mejor que puede dar explicación de la sinodalidad es el padre Jonathan, del cual yo fui director de la tesis. Entonces, de este momento, a mí me extraña muchísimo el camino que está agarrando a nivel mundial, que es recolección, poner a la gente a recoger un montón de datos. No es eso, es un aprendizaje de decir, soy iglesia, comparto mi visión de iglesia, esto es la iglesia que yo quiero y a esta iglesia yo me comprometo. Es diferente, eso es diferente. Pero bueno, no podemos nosotros pretender que todo sea como uno quiere, sino como el diablo y Dios quieren, porque a veces el diablo también se mete. A veces es un juego, ¿verdad? Es un juego de poder. En un documento muy interesante que leí esta semana, decían 2 obispos, uno por allá y otro por allá, llegan a ser obispos porque son
arribistas. Dios mío, qué feo eso. El diablo luchando en la misma iglesia y Dios sacando buenos resultados de nuestras torpezas. Amén, así es, Padre. Muchas gracias, Padre. Bueno, no sé si alguien quiere compartir una consulta, una inquietud, lo puede hacer en este momento. La próxima vez nos vemos el lunes con diocesaneidad. Yo le voy a mandar ya este documento. Voy a ver si se lo mando por WhatsApp para que usted lo comparta inmediatamente. Te lo agradezco, Padre. Sí, Aquí señor. está a 13 grados. Tengo las patas todas frías y ya quiero levantar y ponerla en un lugar porque está a 13 grados. Dios mío, Para me que acompaña. Hasta Descanse luego. bastante porque Hasta está en la luego. refrigeradora de Colombia. Regálenos la bendición, Padre, si quiere. Dios Padre, te pido por tu infinita misericordia que bendiga y fortalezca la fe, la esperanza y la caridad de todos nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. No le cedan al diablo, sigan adelante. Adiós, Gracias, Padre. adiós, adiós, adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas El noches. lunes, el lunes, el lunes. Que Dios me lo bendiga, Padre. Hasta luego. Bien. Adelante, adelante.